Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político. Don Francisco González, tiene usted la palabra. En el tema de las mociones, yo no creo, Jonay, que la oposición presente mociones para hacer daño. Yo no lo creo, ¿sabes? Yo no lo creo. Presenta mociones para hacer ver que existe y para hacer ver, yo me pongo en el lugar y yo he sido oposición durante 8 años, para hacer ver que está ahí y que los que lo han elegido, los votos minoritarios que lo han elegido, pues también tiene su representación, como bien comentábamos antes, y como bien es la voz de esa gente para que vean que por lo menos está ahí, ¿no? Yo no creo. Y una cuestión, Onofre hablaba de si se hace o no se hace o se realiza, o la oposición hace, no. La oposición insta al grupo de gobierno a hacer algo que le ha pedido el ciudadano, o que el ciudadano reivindica, o que el ciudadano reclama, ¿no? O que el ciudadano dice u opina de su zona, de su barrio o de su ciudad. Por tanto, quien tiene la potestad de hacerlo, o quien tiene el deber de hacerlo, cuando la oposición presenta una moción, si se aprueba, quien tiene la obligación de hacerlo, otra cosa es que eso se apruebe, se diga que sí, y se meta en un cajón desastre, ¿no? Porque aquí todo puede ser que se meta en un cajón desastre, y eso. Pero también te digo, existen los cauces, que ya se comentaban antes, de que el propio que presentó la moción, oye, mire, ¿cómo está? ¿En qué situación está? Pues eso te digo por experiencia, ¿no? Por la experiencia que tengo yo de preguntar al cabo de 6 meses de una moción que se presenta y que se aprueba, ¿no? Y preguntar en qué situación está esta moción que se presentó, tal. Por tanto, te tendrían que dar esas explicaciones en ese momento de qué situación está. Yo creo que son los cauces. No, ahí es donde entra, Jonay, el tema de el dime y direte de las propias mociones, que yo creo que eso es a lo que tú te referías, no al daño. Yo no creo que sea al daño, sino al dime y direte de la propia moción, porque luego se forma un totum revolutum con una moción que aquí después dice, macho, ¿será bueno o será malo? Perdón la expresión, ¿será bueno o será malo esa moción? Porque al final no nos enteramos, el ciudadano, ¿no?, que está viendo eso, ¿no? Eso por una parte. Y luego está los gobiernos, minoría, mayoría absoluta, mayoría para aburrir, ¿no? Te digo porque yo conozco bien el tema ese, ¿no? ¿Entiendes? Y luego está el gobierno en minoría. ¿Me comprendes? O sea, por tanto, no ahora, cuando estemos en cada una de las situaciones, no imploremos a los ángeles para que todos nos llevemos como hermanitas de la caridad o como si fuéramos todos hermanos en amor y compañía. Ya lo decía Pepe antes, no, es que debemos tender la mano. Les comentaba, vamos a ver, aquí cada cual tira el ascua para su sardina e intenta de que el ciudadano se entere de que has hecho un trabajo, ¿no?, a través de esa moción. Otra cosa son las marrullerías políticas, porque también tenemos que ponerlo sobre la mesa en base a las mociones. También tenemos que ponerlo. Marrullerías políticas, oye, que algunas veces son como efectos boomerang, que se te puede volver en contra, y otras veces te dan resultados. Todo hay que meterlo, pero yo creo que de las mociones lo más importante es que el pueblo no se entera. En las mociones que presenta la oposición, el pueblo no se entera, y yo sí creo que se debe enterar. Ahí sí que debe un reglamento, como bien se comentaba antes, un reglamento de decir, oye, mira, pues se pondrá aquí y ya el pueblo, mira, lo que sería más importante, bajo mi punto de vista, es que fuesen vinculantes. Si las mociones, en vez de pertenecer a la parte declarativa, fuesen vinculantes es de obligado cumplimiento, al menos la respuesta. O sea, sí, que yo no lo puedo desarrollar en un momento determinado, pero porque tengo un informe de intervención. Vamos a ver, Onofre, ahí ya entramos en el fondo de una moción, porque dependiendo de cómo tú plantees la moción, dependiendo de cómo tú enfoques o plantees la moción, tienes la obligación.
Vamos a ver, hay mociones que requieren de una viabilidad económica y de un estudio y de su proceso y de su expediente normal y corriente. Y hay mociones que no requieren... No, es así. Mientras es tenga así. un rango declarativo, yo te digo que es así. yo soy grupo de gobierno en mayoría, No tiene rango declarativo. No. Depende. No tienes por qué cumplir ninguna. Depende. Ese es el problema. Sí. Hay que regularla diferente. Sí, yo no he dicho que no haya que regular todo y que haya reglamento. Y por otra parte, y termino, las mociones institucionales, que son estas que vienen de arriba para abajo, como la esta que decíamos, comentábamos ustedes. Bueno, pueden dejarlo de ser si no lo apoya el Pleno. Que decían antes la de claro, la moción la institucional tiene que ser que palestina. la apoyemos todos. Sí, La ¿no? moción del Valle de Islamar, ¿te refieres? No, las ideológicas. Las ideológicas y tal. Yo creo que son muy importantes, pero que muy importantes, porque todos los ciudadanos se deben enterar de cómo anda el mundo, porque muchas de las veces hacemos todo lo posible para que los compañeros, los vecinos y los ciudadanos no se enteren cómo camina el de al lado, o cómo camina el de enfrente, o cómo camina a nivel mundial. Debemos, yo creo que tenemos la obligación de que todo el mundo se entere de cómo va el mundo, porque si no, al final estamos en un impasse, y aquí a mí a mí eso es algo que ocurre para allá. No. Eso es algo que puede llegar aquí y que te puede afectar en su momento. Por tanto, debemos ser previsores, que no lo somos nunca, que nunca lo somos, debemos ser previsores, estar informados, ¿vale? Y aquí de lo que se trata muchas de las veces, y hablando siempre y haciendo mucho hincapié en las mociones, ¿no?, es de desinformar, ¿sabes? Se intenta mucho desinformar. Por tanto, yo creo que lo más importante es la información que le puede llegar al propio ciudadano. Otro de los temas que queríamos tocar esta noche es una de las imágenes que transmiten los políticos hacia la ciudadanía. ¿Realmente son conscientes actualmente los políticos de la imagen que está transmitiendo a la ciudadanía a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, cuando vemos que salen a la palestra en los casos más flagrantes, que son los casos de corrupción, donde dicen, pues si me imputa, pues dimito o ceso al que imputa en mi formación política, o en este caso, pues como se ha visto, pues si yo llego al gobierno, pues voy a crear 200.000 puestos de trabajo, o si vamos a hacer todas esas promesas políticas que se llevan a cabo, que son las imágenes, ¿no? Las imágenes que se ve incluso cuando se está en la oposición y llega al gobierno, o esa imagen que dan. Yo digo, si son conscientes de esa imagen que los ciudadanos reflejan la política con el arte de mentir, o realmente le importa tres pimientos a la hora de ostentar un cargo lo que después el ciudadano opine de esas personas. Bueno, no hay que olvidar que el político, ante político, es persona, lógicamente. A veces alguien cree que el político tiene algo superior, y antes de eso es una persona, y la persona que no siendo político es una persona seria, una persona responsable, una persona que tiene unos principios fundamentales, como es el respeto, como es el que a la otra persona a la que se trata se debe tratar como hay que tratarla. Yo creo que la persona que es así como persona será así como político. Puede ser que haya excepciones en las que cuando es político se cree que ha cambiado su estatus, su forma de hacer cosas que no haría cuando no era político, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la persona, cuando entre en política, se comporte como era cuando persona. Porque si es un gorfo en política, era un gorfo antes también. Y si no lo fue, porque no tuvo las oportunidades. El que es un charlatán, un mentiroso en política, antes también lo era. Segurísimo, ¿no? Otra cosa es que se vaya especializando más un poco en decir mentiras, en ofrecer cosas que sabe que no va a cumplir. Para mí eso es una corrupción también. El ofrecer algo que sabe que no lo va a cumplir. Eso es también corrupción.
Eso es mentir, eso es engañar. Y yo creo que el ciudadano, ya estamos teniendo una cultura política bastante importante, ¿no? Y el ciudadano cada vez a esa persona tiene que irla apartando de la vida pública porque no tiene por qué estar en la vida pública un mentiroso, una persona que no sabe comportarse, una persona que hace lo que no tiene que hacer en su vida privada, familiar, personal y profesional. No tiene que hacerlo tampoco en la política. Por lo tanto, hay cauces para que esto no llegue a suceder. Que desgraciadamente a veces, pues hasta en las mejores familias hay alguien que no se tiene su buen comportamiento. En política puede ocurrir, pero sí es cierto, sí es verdad que hay muchas personas que se van a la política porque son frustrados en sus profesiones, en su vida laboral, en su vida incluso, y llegan a la política y hacen lo que hacen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el que es serio, honrado y cabal como persona normal, lo será también en la política. Es un debate que yo creo que el camino, no es que yo sea un optimista sin control, el camino es positivo. El 23M marca un punto de inflexión, nos guste o no, a los partidos más tradicionalistas o más tradicionales, de un desarrollo de la cultura política en España que evidentemente se van a estudiar en los libros de historia de dentro de pocos años. La cultura política en España se ha desarrollado de la crisis del 7 al 15 o hasta hoy, porque algunos consideramos que la crisis todavía perdura, determina una conciencia de la gente sobre el tema de lo público y dónde van nuestros impuestos y cómo se comporta la gente frente a esto. Y estamos teniendo también medios de comunicación que afloran más los casos de corrupción, afloran más los casos de prepotencia y soberbia por parte de los líderes políticos, y todo se está, digamos, observando, bajo mi punto de vista, cada vez más los medios tecnológicos en todos los sentidos, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la transparencia en los ayuntamientos y demás, cada vez va evolucionando positivamente. Y esto ha hecho que los propios partidos tradicionales se hayan tenido que reciclar, se hayan tenido que repensar, al menos mirárselo. Y yo vislumbro cada vez más en la gente que llega a la política, gente más sencilla, gente menos prepotente, gente menos soberbia, y yo veo más prepotencia y soberbia, no en todo, pero en políticos que llevan más tiempo. Y veo gente que entra nueva, y no es que yo vaya a ser aquí una especie de exaltación de la juventud, pero yo veo, y juventud me refiero a gente de 30 y de 40, que toma la iniciativa de entrar en política, y son gente más sencilla, menos soberbia, menos altiva, y entendiendo el poder desde otras perspectivas, porque evidentemente la cultura política así se lo condiciona, ¿no? En la presión que existe sobre el político. Yo no, si este tema me lo colocaran el debate en 1990 o en esa época, yo sería tremendamente pesimista, porque la soberbia, la distancia y demás de muchos políticos, no de todos, pero con una ausencia de cultura política y con unas excedencias económicas, no la crisis del 92-93, pero hablo del 96, 97, 98, cuando había excedencia económica, es que hasta molaba, por decirlo de alguna forma, votar a un político prepotente. Ganábamos todo dinero, todo iba bien, las universidades daban becas a todo el mundo, aquí la cosa parecía que funcionaba, y sin embargo también nuestra percepción y nuestra valoración de las cosas era que si el tipo no era arrogante y de corbata, pues como que no daba la seguridad oportuna para nombrarlo como político. Y hoy en día se está dando un fenómeno tremendamente contrario. Yo no, frente a los dos temas que hemos tratado hoy, da la casualidad que la política no peligra. Las mociones como voces del pueblo deben ser, ahora que al final de la conversación, regladas de forma vinculante. O sea, no solo que se pongan en la página web ni nada, sino que sea de obligado cumplimiento. Yo tiraría por ahí después de verla. Y con respecto a los políticos, veo políticos cada vez más cercanos, cada vez más cerca de la voz del pueblo, y queriendo además, veo más gente que le gusta que la gente ser parte de su gente.
Y todavía nos queda mucha gente que evidentemente el ser concejal es un estatus en donde demostrar mi ego, no mi ego ya, sino que es que soy superior, cuando realmente eres representante del pueblo. No has hecho un MBA de gestión, ninguno lo tiene en el bolsillo. Pero bueno, esas cosas suceden, pero sin embargo yo soy optimista con todo esto, no tengo una visión pesimista. Y no lo digo de veras, en otras cuestiones lo podría tener, pero en esto no la tengo. Veo cada vez más, por ejemplo, en el pleno de Telde, hay gente joven como la gente de Podemos, son los más jóvenes, y a mí realmente me gustan los dos. Los aprecio, los veo, digo, son dos tipos naturales, tal. Hay gente joven, no tan joven, pero gente que llega en Coalición Canaria, ha llegado Saro Sosa, y a mí me gusta Saro Sosa. Es natural, sencilla, cercana, no tiene historias raras en la cabeza. A mí me gusta. Y no es tan joven, pero ha llegado nueva a la política. No. Quedan resquicios de gente prepotente, gente que utiliza el estatus para un desarrollo de un ego, como decía Pepe, que probablemente en su casa o no tenga las satisfacciones oportunas. Sí quedan algunos, pero no es la mayoría. Hola. Me voy a quedar con parte de lo que dice Pepe y parte de la positividad que dice Onofre, ¿no? Y lo digo yo desde un punto de vista joven, no por decir que los demás tengan menor de edad que yo, pero bueno, está claro que quien viene a hacer quien viene a hacer carrera en política lo tiene claro. O sea, la política es algo que llega en tu vida, que creo que debes nacer con eso o te debes mover en desde chico dentro de esos ámbitos, dentro del ámbito a lo mejor social. Hay diferentes iniciativas que te llevan a ser político, ¿no? Y depende de cuál de ellas pues te enriquecen, ¿no? Y esas son las que te van labrando para poder ser un buen político en cualquier otro momento. Pero sí es verdad que aquí no se viene a hacer una carrera, no se viene a vivir, más que nada porque con el paso del tiempo, si llegas a una cuota de poder, pues puede llegar incluso hasta a corromperte. Pero bueno, ya ahí entra ya lógicamente el saber medir ese tipo de cosas, ¿no? Me quedo con parte de la positividad que dice Onofre. Me quedo con parte de la positividad porque sí, a mí me parece muy bien que lógicamente la gente joven o cualquier persona esté dispuesto lógicamente a entrar en política, a hacer política, pero que no se sientan iluminados. Que no hablen de una casta simplemente porque el resto a lo mejor haya tenido 2, 3 manchas que haya manchado al resto de otras personas que posiblemente pues hayan hecho el bien político. Y por supuesto que no debemos medir tampoco la política en el estereotipo, bueno, pues ahora no toca la corbata, ahora toca el ponerme la camisa de botones abierta, me queda de ponerme la playera en vez del zapato. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Está claro que nos hace falta gente con humildad. En política hay que venir con humildad y con identidad, y con saber querer y corazón y sentimiento. O sea, por poner un ejemplo, a Telde le hace falta políticos, y estoy seguro que en ese salón de pleno, y sé que hay en ese salón de pleno gente que tiene corazón y que tiene sentimiento de ser teldense. Eso es lo que te va a dar, lógicamente, ser un buen político y que tu gestión y que tu, más allá de cuando ocupas un cargo público, el día a día en la política, eso es lo que te va a llevar a tener la valía y el reconocimiento social. Simplemente eso. ¿No, Francisco? Hombre, yo siento ser todo lo contrario de lo que tú no compartes, Onofre, con todo. Yo no estoy de acuerdo. En la última encuesta del CIS, la preocupación por la corrupción subió 7 puntos. Es un pequeño detalle de cómo está, ¿no? Hay un hartazgo terrible de la política y de los políticos en este país. Terrible. Hay un hartazgo terrible. Porque se atreven a enarbolar banderas
no de la derecha, sino de la ultraderecha en algunos, ¿sabes? En algunos casos. Entonces, vamos, yo siempre lo digo, ando a la calle, yo estoy hablo con mucha gente, ni lo nombran ya la política, ya ni nombran a los políticos, ya no quieren saber nada, no quieren saber nada. La juventud en sí no tiene expectativa de futuro. Es triste decirlo, es triste. Yo, que siempre he sido meridianamente optimista en ese sentido, yo tengo que decir, aquí lo digo, no hay salida. Y esa salida tampoco se la da ninguno de los partidos políticos, ni los nuevos que han venido al mercado político, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que bueno, que eran como los líderes, como los salvapatrias, ¿no? Como les suelo decir yo, los salvapatrias de esta sociedad, ¿no? Tan castigada, ¿no? Tan castigada por la falta de cumplimiento de las promesas de todo en general, Yo hablo en general, porque a nadie se nos escapa. Aquí se ha prometido demasiado, se ha prometido mucho. Es que esto nos retrotrae al tema que hablábamos anterior de las mociones. Si presentamos una moción no realizable o presentamos o le decimos al ciudadano, al pueblo, le decimos algo para soñar, no, ese sueño se va cayendo, se va diluyendo. Y eso es lo que ha sucedido, bajo mi punto de vista, repito, un poco de lo que uno ve cada día, ¿no? Entonces eso se va diluyendo. Es que me prometió, es que me dijo, es que no sé qué, es que me dijo que nosotros éramos el partido que íbamos a solucionar todo esto, pero si son iguales, se están peleando. Sí que se están peleando por un cargo, por lo mismo, se están peleando por lo mismo que se estaba peleando el Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria, Nueva Canaria, es lo mismo, se están peleando por lo mismo. Entonces me engañaron. Igual que creo que me engañarán los otros también, porque también me prometieron que no se iban a pelear, que no se iban que me iban a solucionar la vida, que me iban a dar, que me iban a incentivar todo lo que es para los programas de juventud, todo me lo iban a incentivar. Por tanto, ¿qué expectativa hay? Yo siento, Onofre, que ir a la contra de lo que tú de lo positivo que tú. Estás hablando de la política, yo hablaba de los políticos. Yo hablo de la imagen. Yo hablo de la imagen. Y yo hablaba de la imagen de los políticos. No. Yo hablo de la imagen. Yo no hablé nunca de la imagen de la política. Y yo creo, y estoy de acuerdo con lo que decía Yonay. ¿Te lo digo tal cual? No, espera, no. Yo creo que tú estás hablando de algo que yo no hablé. Cuando llega alguien joven o alguien no tan joven, porque puede ser una persona de 60 años, de 65, de 70 años que se presente hoy por primera vez al alcalde de un ayuntamiento. Puede ser que una persona con 70 años diga, no, yo quiero presentarme alcalde de este municipio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque a lo mejor tiene unas ideas y a lo mejor tiene un respeto y se ha creado un respeto en otros ambientes, en otros aspectos de su vida social, que el ciudadano dice, y a lo mejor no aquel joven que viene con un ímpetu y que viene igual con una corbata o sin corbata o con una camisa a cuadro, o con una camisa a cuadro y unas rastras, ¿no? Igual, todo es respetable, ¿me entiendes? Porque igual todos tienen su opinión. Igual que ya tiene, porque aquí en este país, y luego tú hablabas de que ya no ves tanta prepotencia, yo sigo viendo la misma y quizás un poquito más. A ver, tú sacas una fotografía. Yo solo apuntarte dos cositas. No, pero deja que te las apunte. Bueno, o no te las apunto, las apunto después. No importa. ¿No las apunto después? No importa, después me las apunta. Yo siento, porque hombre, aquí no se nos escapa nadie, Sí que lo dijiste muy bien en el tema de la crisis 2007, 2015, no, 2017, ¿vale? Porque la expectativa de futuro no existe, por tanto seguimos en crisis. Porque en el 2007 todavía teníamos expectativas. Todavía en el 2008 todavía había expectativas porque la gente no se creía lo que estaba cayendo. Por tanto, la ciudadanía todavía no estaba. Sí, es verdad, es así. No podemos ocultar esa realidad. Digo lo que se vive siempre. Yo hablo siempre desde la experiencia de la calle. No hablo de datos ni muchos datos. Sí, algunos tengo, ¿no? Pero como me pregunta, oye, ¿se ha recuperado todo el empleo que se ha perdido en esto? Vamos, del 20% del empleo, hablo de mi sector, ¿entiendes? Si estamos en un 8% de recuperación, un 10%, no más. El otro 10%, más lo que se incorpora al mercado, porque en otros sectores no hay, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos? Estamos en las mismas o parecido, ¿no? Estamos tapando. Se está un poco intentando de que no rebrote esa ciudadanía, esa juventud, ¿no?
porque la juventud, bueno, repito, no, la expectativa, desde mi punto de vista... Yo digo, ¿por qué se empeñan ustedes en meterse con las corbatas? Es que es la verdad. No, si me Oye, deja- es que, si me deja una no, mente, pero digo, yo sé que le oye, toca a Pepe. es que cuando le dice, es que es más cercano un político que lleva una Nike que vale 130 euros a un político que lleva una corbata que la compró en rebaja €1. A ver. Pero oiga, es que, A ver, es que si me permite una cosa, y me permite, Pepe, nada más que una cosita. Primero, yo no hablaba de la política, sino de la imagen de los políticos, cosas totalmente diferentes, y yo soy tremendamente optimista con el tipo de político que está entrando. Otra cosa es que la percepción de la política, eso es otra cosa totalmente, es un huevo y una castaña, los dos temas. Percepción sobre la política con la corrupción. Si hoy acaban de tener a Ignacio González en Madrid, ¿qué percepción puede haber en la sociedad? Y no nos olvidemos que sociológicamente se puede manipular la percepción de la ciudadanía. Si tú, evidentemente, preguntas por cualquier tema concreto, como el caso de la corrupción, y acaban de detener al expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, se dispara el pico de percepción negativa sobre la política. Pero yo no hablaba de la percepción de la política, yo hablaba de la imagen, y del político, de la gente nueva que en un momento determinado, con la edad que fuera, está entrando en política. Está siendo gente más sencilla, gente más cercana. El 15M ha marcado un antes y después culturalmente. Y el inciso era la fotografía. Saquemos una fotografía del Parlamento Español del año 70, pero después pongámosla del año 80, pongámosla del 90, que empezó de nuevo a ser la del año 70, franquismo, todo de corbata, no, de todas chaquetas militares. Luego saltamos al de los 80 y aparecen las chaquetas de pana. Pero es que luego saltamos después a los 90 y volvimos a las corbatas tecnocráticas. Y ahora vemos una fotografía del Pleno y hay gente más normal. Yo evidentemente no estoy de acuerdo con el discurso de Podemos, que es un discurso marxista en su parte anterior, eso por supuesto. Yo no me creo a Podemos desde esa perspectiva. Pero sí que es verdad que hay que reconocerle que en las calles todo ese movimiento ha determinado que la fotografía de la imagen del político y la forma de entender la política del político sea diferente. Y se estudiará. Eso nada más. La cercanía a la ciudadanía no te la da la vestimenta, ni te la da la imagen. No. Marcamos los últimos, nos quedan 10 minutos, 2 minutos Bueno, para cada uno. la sociología del cuello blanco, de eso hay un montón de libros. Me van a tocar 3 a mí, seguramente, ¿no? Perdón. Don José Suárez. A ellos le vamos a quitar uno y Jonay. Lo que haga falta, Pepe. Seguramente. Bien. Yo, a Jonay, decirle que yo le animo a que si le gusta la política, pues que intente de buscarse un hueco en la política. Me parece perfecto. Me parece bien que lógicamente la juventud pues participe dentro de la cuota que le corresponde, lógicamente. Pero yo sí quiero decir alguna cosa con respecto a los políticos cuando llegan a ostentar un cargo de eso que tú decías de concejal, simplemente que yo soy un simple concejal, un ciudadano como cualquiera otro. Y seguramente Paco sabe más que nosotros. Si algún concejal te pone algunas condiciones para venir aquí con otras personas, seguro que te las pone. Seguro que te las pone, porque es concejal y a lo mejor, oye, Jonay no es concejal, Paco no es concejal, o no es concejal, y yo como soy concejal, pues no. Ahí donde está, seguro que le ponen pegas y sabes, oye, ¿quién va ahí? No, coño, mire, yo te mando a otra persona. Eso ya eso es la altanería y la arrogancia de alguien que se cree que es superior y que cuando va por la calle alguien le para y dice, mira, no, lo siento, no te puedo atender porque es que ahí es donde está el desánimo del ciudadano con el político, porque no tiene acceso a llegar y a decirle y a hablar con él lo que tiene que decirle. Y ahí es donde yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Jonay, que hay que ser que cuando se entra en la política por convicción de hacer el beneficio o ayudarle a los demás a solucionar sus problemas, el que viene con esa convicción será una persona llana y sencilla. El que viene a la política porque, como yo decía antes, no tiene otro sitio donde ir, porque a lo mejor no se ha sabido buscar la vida de otra manera, esa persona sí será un arrogante, un altanero y una persona que no atiende al ciudadano de pie. Y ahí es donde está el desánimo
que aquí se ha dicho que la gente cuando te habla de un político, para ellos son todos los políticos iguales. Yo no estoy de acuerdo en que todos los políticos son iguales. Hay muchas personas en la política que son personas extraordinarias y servidores. Y yo mira, yo no cuestiono de los 27 concejales que hay en la corporación municipal, yo no cuestiono ni uno que quiera hacerle daño a los ciudadanos de Telde. Lógicamente, cada uno tiene sus ideas y cada uno tiene sus propuestas y serán mejores o peores, pero todos quieren lo mejor para sus ciudadanos. Yo lo que estoy hablando es de que la psicopatía de la erótica del poder, si se tiene, se esconde, porque no está de moda. Y en los 90 no se escondía. Y sé que existen elementos actuales pero que tienen la psicopatía de la erótica del poder. El 15M marcó una nueva forma de entender la política. Y en España, nos guste o no, ha incidido en el Partido Popular, en el Partido Socialista, los partidos de nueva generación. Se respira otra forma de entender y de hacer la política. Y el que entra en política, lo que yo estoy observando, hablaba de la gente que entraba en política, hablaba de que si te importaba tu imagen o lo que es lo mismo. Yo no hablaba desde la perspectiva de qué percepción tiene la ciudadanía de la política y de los políticos, sino hablaba de el tipo de político que está entrando. Y el tipo de político que está entrando da una fotografía diferente. Y además está cuidando su psicopatía, si la tiene, de la erótica del poder. Se la esconde, al menos se la esconde. En los 90 ni se la escondía, Es más, molaba. Y además, la percepción ciudadana en un momento de excedencia es más, a esa psicopatía de la erótica del poder le votaba, porque daba autoridad. Y por supuesto que ponerse corbata condiciona las relaciones, pero ¿qué me dice? Pues hay 20.000 libros de que nosotros somos elementos de interacción comunicativa. Los seres humanos somos seres de interacción comunicativa que en función, que se acerque un señor casposo, mendigo y demás a hablar contigo, cómo te relacionas con él, que se acerque un señor pulcro, etcétera. Todo determina, para no hablar de las relaciones, digamos, de distinto sexo y demás. Si la chica es fea, de entrada haces cantidad de etiquetas, hasta que a lo mejor si le das la posibilidad de conocerla, dices tú, pero bueno, ¿qué me estaba perdiendo? Por decir algo. O sea, y los ladrones de cuello duro, eso hay 20.000 libros en la facultad, que te habla de, evidentemente, que en la actualidad, gracias a las tecnologías, yo ahí soy optimista, gracias a la cultura política de la gente, pues se va medio aliviando esto y no estamos viendo la psicopatía de los años 90. Jonay. Me niego rotundamente a valorar a las personas, lógicamente, a valorar la valía de un político o una política por su estereotipo, por su nueva imagen, por esa fachada. Más que nada porque al fin y al cabo es lo que decía. Hoy en día tengo esta camisa, pero es que a mí mi gente me va a valorar porque después cuando salga de aquí me remangue la camisa hasta aquí y me dedique a colocar bancos, me siga trabajando en las asociaciones de vecinos, me sigan conociendo como Jonay, más allá de cualquier otra cosa. Y en mi caso, pues yo tengo que agradecerlo. ¿Cómo, perdón? ¿Te estás remangando la camisa? Por supuesto, entonces, pero me la estoy remangando. ¿Condiciona? No, ¿Condicionas todo? No es una cuestión de... si apareces por tu barrio acartonado y de repente, además, cambiando hasta tu figura, eso produce un rechazo. No, para nada. Y además, para nada, somos, para nada, marketing político. Para nada, porque al fin y al cabo las personas se quedan con lo que has hecho y de dónde viene. Y el hecho de coger y acercarte a la otra persona, más allá de una fachada. Y gracias, y te lo digo yo, que lo vivo día a día, y doy las gracias de vivir y de venir de un pueblo como es Lomo Magullo, donde todavía se mira esas cosas, y donde se valora la humildad, y donde se valora ese tipo de cosas. Y donde te conocen, y donde disculpa, si no te remangas la camisa, a ver, tú mañana vuelves al Lomo Magullo y no te la remangas. Me hago una autocrítica y me la vuelvo a remangar. No, pero es lo que me estoy comentando. Me tengo que hacer la autocrítica. ¿Ves que hacer la autocrítica? ¿Por qué? Porque no puedes ir allá arriba y de repente no remangarte la camisa. El tema es ese. Yo creo que, y vuelvo a recalar en lo mismo, hace falta humildad y sentimiento. Para estar en política hace falta humildad y sentimiento. Y se puede tener humildad y sentimiento con corbata, sin corbata, con rastas, con camisa a cuadros, con pelo largo y con pelo corto. Por supuesto. Se puede tener humildad y sentimiento. Y se puede tener
prepotencia, porque ya lo hemos tenido, una muestra de la misma, ¿no? En este Parlamento español o en esta sociedad, en todos los ámbitos, se puede tener prepotencia con camisa a cuadros, pelo largo y diciendo palabras que creen que esas frases atraen pero repelen. ¿Me comprendes? O sea, porque todos creemos que somos los más inventores a la hora, los inventores de las frases. Si decimos una frase más sonante, pues ya está, esta es la frase del día y esta es la que a mí me va a traer más votos. No. Yo creo que las personas se fijan en las personas, cuando eligen se fijan en las personas, no etiquetan. Tú hablabas, Onofre, del cuello blanco y tal. A mí tanto tú hablabas usándolo con la corrupción o con la imagen de los políticos de cuello blanco, tanto pueden ser corruptos, ¿no? Pueden uno de cuello blanco con corbata, camisa y chaqueta de Armani, como aquel, vuelvo y repito, de camisa a cuadros, o pelo largo o pelo corto o lo que queramos llamarle. Por tanto, aquí el cargo, lo que tú hagas en el cargo, lo que tú has prometido o lo que tú has llevado en un programa y después aplicándolo con esa humildad, ¿no? Y con esa seriedad, con ese rigor, es lo que los ciudadanos van a valorar. Que se haya querido introducir, después del 15M, que tú lo nombraste, después del 15M, que se haya querido introducir un modelo de hacer política, de intentar hacer política basado en que yo estoy más cercano porque insulto o porque digo, no digo que el insulto sea la temática. Sí, no, estamos debatiendo. Oye, es la imagen que están dando los políticos. Oye, no vamos a meter con la corrupción. La corrupción, si nos metemos, es demasiado fácil. Es demasiado fácil. A ver, hasta el 15 yo he visto de casi todo. Yo he visto de casi todo. El marketing de la imagen del político hasta el punto de que era de cartón piedra. Sí, pero yo he visto de casi todo. Los millones que se gastaban los partidos políticos en la imagen, en la imagen ficticia. Y ahora lo hemos visto. Ha habido un presidente de una comunidad que por lavar su imagen ha tenido que dimitir. Lo hemos visto hace poquito, o no lo hemos visto hace poquito en una comunidad, o no lo hemos visto. Hombre, es que lo estamos viendo hoy en día. Y gente casi nueva, no tampoco tan vieja en política. Por tanto, no, las etiquetas o clasificar a la gente por la vestimenta o la cercanía que pueda tener, no creo, yo ahí me niego. Don José, don Francisco González, gracias a los cuatro por estar compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio, por supuesto. Y a ustedes también por estar una noche más siendo cómplices y acompañándonos en este debate de más que política, el debate político. Mire, yo me acuerdo de un político que en campaña electoral le dijeron, di que todas las mañanas te desayuna un bocadillo de sardina, pero no digas que tu joven es irte a pescar salmón. Y así le fue a este político. Señores, hasta el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche estaremos con ustedes aquí, más que política, el debate.